Bueno, estamos esperando a que se conecten un poco. Hola, hola a todos y voy a hacer la invitación aquí a nuestros invitados de hoy. Pero antes contarles, un saludo para todos, que como les había anunciado, hoy vamos a hablar de glaucoma. Al glaucoma le dicen el ladrón silencioso de la visión. Como le había dicho en una historia anterior, esto es porque esta enfermedad va como robando la visión, la persona va perdiendo la visión de manera silenciosa. La gente no se da cuenta y hay 60 millones de personas en el mundo que tienen esa enfermedad. Es necesario hablar de este tema. Por eso, hoy, dos doctoras de la clínica, doctores de la Clínica de Oftalmología de Cali me acompañan para que resolvamos todas las dudas. Ustedes por aquí nos van preguntando y nosotros vamos respondiendo. ¿Listo? Bueno, voy a hacer saludos. Ay, a Villadeley para que se conectan. ¡Qué dicha! Aquí estamos. Bueno, ya voy a hacer la invitación para que comencemos a hablar de este tema porque hay muchísimo por conversar, por responder. Seguramente algunos de sus familiares tienen esa enfermedad. Es posible. Ay, ahora están los dos. Hola, doctores, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy ¿Cómo estás? juiciositos ustedes ahí, 7 en punto, para hablar de este tema que ustedes son especialistas. Ya les estaba yo contando a las personas que se estaban conectando la importancia de saber de este tema, de que hablemos de glaucoma, si hace necesario hablarlo, conversarlo detalladamente y estoy segura que ustedes nos van a resolver todas las dudas de la mejor manera. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos escriban las personas que se están conectando. Sin embargo, nosotros, por supuesto, ya tenemos acá unas preguntas listas para ir resolviendo. Pero antes de eso, me levanta, por favor, la mano el doctor Alfonso Mendoza, para que quienes se están conectando sepan cuál es el doctor Alfonso Mendoza y el doctor Edgar Lozano. Los dos son oftalmólogos y especialistas en este tema que vamos a conversar hoy, glaucoma. Bueno, doctores, ustedes nos van diciendo quién se va tomando la palabra para responder las preguntas que nosotros tenemos acá. Y lo primero es que nos cuenten de manera muy detallada, muy sencilla, ¿qué es glaucoma? ¿Quién comienza? Bueno, Ana Milena, Doctor aquí Edgar. voy a dejar este ojito para tratar de ilustrar un poco al público y hacerlo de la manera más sencilla. Glaucoma es un daño de esta parte del ojo que es el nervio óptico. Es la estructura encargada de llevar los impulsos nerviosos para que todos podamos ver en el cerebro. Como es una cavidad cerrada del ojo, ella normalmente tiene la posibilidad de producir un líquido que debe salir del ojo. Si el sitio de drenaje de ese líquido se obstruye, siendo el ojo una cavidad cerrada, la presión dentro de él se aumenta. Y esta estructura nerviosa es muy sensible y poco a poco va muriendo sus células. O sea que si nosotros definimos la enfermedad, es un daño en el nervio óptico que va quitando de manera progresiva la visión lateral y la mayoría de los casos se debe a que la presión del ojo, que es muy diferente a la presión arterial, se eleva. Eso es glaucoma. Bueno, ¿y cuál es la causa del glaucoma? Y esto aquí entremos, digamos, en detalle, porque la gente dice, bueno, glaucoma, ¿quién sabe quién le pueda dar? ¿Quién sabe qué le pasa? Tal vez a mí no, o eso es a personas mucho mayores. Entonces, esto realmente le puede pasar a personas mayores, más o menos de los 40 años, tengo entendido. ¿Cuáles son las causas? ¿Y a quién le puede dar? Realmente el glaucoma más frecuente es el glaucoma crónico. Es un glaucoma, una enfermedad Perdón, lentamente doctor, ¿el glaucoma cuál? crónico, crónico. Crónico. Ajá. O sea que le da en forma lentamente progresiva, se produce el deterioro del cual habla el doctor Lozano, y la causa del glaucoma no se sabe, no se conoce. Hay diferentes tipos de glaucoma y un bebé puede nacer con glaucoma. A un niño le puede dar un glaucoma por múltiples causas. A un muchacho, a un joven le puede dar glaucoma, pero el más frecuente, que es este, le da a las personas de 40 años en adelante. De 40 años en adelante, y a mayor edad hay mayor riesgo de glaucoma. Lo que se sabe hasta ahora en estos pacientes es que
el líquido del cual hablaba el doctor Lozano no sale en forma adecuada por su sitio normal, entonces como es, como es un órgano cerrado, se sube la presión dentro del ojo y en la mayoría de los pacientes se sube la presión y destruye el nervio óptico. Entonces, como causa, en la mayoría de los pacientes no se conoce. Hay glaucomas secundarios, a infecciones, a traumas, a heridas, a hemorragias, que pues ahí sí se conoce la causa, pero en la mayoría de los pacientes no. Sí, y bueno, me estaban preguntando aquí una persona que está conectada con nosotros. Yo justamente iba para esa pregunta, Miriam. ¿Cómo sabe uno que tiene glaucoma? ¿Qué empieza a pasar? Bueno, a pasarle a uno o a un familiar de uno, porque también puede ser así. Desafortunadamente, este tipo de glaucoma más frecuente, que es el crónico de ángulo abierto, no da síntomas. Si el paciente va a consultar al oftalmólogo viendo mal, producto del glaucoma, es porque la enfermedad está muy avanzada. Por lo tanto, la única manera de detectarlo a tiempo o descartarlo es con un examen oftalmológico temprano, ¿sí? O sea, un examen oftalmológico al bebé, al paciente joven y al adulto, que de por sí hemos dicho que por arriba de cierta edad aumenta la probabilidad de que esta enfermedad ocurra. Entonces, prevención básicamente es examen oftalmológico. Pero entonces, doctor, si esto le puede pasar o a un bebé un bebé puede nacer con esto o puede ser, digamos que no hay una edad en la que se pueda diagnosticar esta enfermedad porque no se sabe, ¿esto quiere decir que uno debería ir anualmente a visitar o pedir una cita con el oftalmólogo? Definitivamente. En el primer año de edad, los bebés tienen que haber sido vistos por el oftalmólogo. Antes de entrar al colegio, nueva visita al oftalmólogo. Y como te digo, por arriba de los 40 años, dependiendo de si hay factores de riesgo para esta enfermedad, deberías ir cada año o cada 2 años a una visita oftalmológica en donde se hace un examen completo y una de las cosas que se evalúa es todos los parámetros que me permitan descartar esta enfermedad. Le quiero decir una cosa, además de lo que acaba de decir el doctor Lozano, y es que esta es la principal causa de ceguera irreversible, o sea, de ceguera que no se puede recuperar en el mundo, la principal causa. Y estamos diciendo que no tiene síntomas. Lo que quiere decir es que la gente se debe preguntar quiénes estamos a riesgo de sufrir glaucoma. Y esas personas que están a riesgo de sufrir glaucoma son principalmente las personas mayores de 40 años, como lo acabo de decir, los de raza negra o afrodescendientes, las personas que tienen familiares con glaucoma tienen mucho más riesgo de sufrir glaucoma, las personas que tienen obviamente en un examen oftalmológico la presión intraocular alta, porque ese es el factor de riesgo más importante, y los miopes altos, los diabéticos y los hipertensos deben tener un examen oftalmológico completo. Usualmente el paciente o la persona acostumbra a visitar al optómetra para la formulación de las gamas y en la mayoría de los casos no se hace un examen oftalmológico completo que incluya la toma de la presión y el examen del nervio óptico. Allí, cuando se toma la presión en el examen oftalmológico y se examina el nervio óptico, es cuando uno realmente puede empezar a sospechar si el paciente tiene o no glaucoma. ¿Qué tanto tienen que estar pendientes los hijos de papás con glaucoma? ¿Esta enfermedad es hereditaria? Es hereditaria, por eso te digo que si tienen antecedentes familiares, deben estar... Desde pequeños, con mayor razón. Desde pequeños, un examen oftalmológico completo lo hacen los oftalmólogos especialistas en niños, oftalmopediatras, pero en su juventud deben tener un examen oftalmológico si tienen antecedentes familiares, y este examen debe repetirse por ahí cada 3 o 4 años en la juventud y después en la vida adulta cada 2
o cada año un examen oftalmológico completo. A ver, estoy aquí revisando, discúlpeme en un segundo, doctor, que a ver si hay preguntas que están preguntando justamente cuando es hereditario. Sí, aquí pregunta si el glaucoma se puede operar, ya vamos a hablar de ese tema en un momento y cuál es el rango normal de la presión del nervio óptico. Hablemos de ese examen, que ustedes ya lo habían comenzado, digamos, a explicar un poco sobre la presión del ojo. Hablemos en detalle para que la gente lo tenga claro, porque aquí nos están preguntando que cuál es el rango normal de la presión del nervio óptico. Es importante aclarar que la presión intraocular tiene un rango normal para pacientes sanos, o sea, con un nervio óptico sano. Ese rango va de 10 a 20 milímetros de mercurio. Cuando yo estoy hablando de un paciente que tiene glaucoma, el rango de la presión intraocular varía, depende de la severidad de la enfermedad. Pero si soy un paciente que me examinaron, que mi nervio está sano, que mi visión lateral está normal, que mi presión está normal, el rango es entre 10 a 20 milímetros. Ok, bueno, entonces ahora hablemos porque aquí nos están diciendo, pero digamos, aquí hay cirugía para esto, ¿se puede operar siempre o en qué momento se puede y cómo es esta cirugía? Deberíamos hablar primero del tratamiento antes de cirugía. Ok, Y quiero es decir decir, esto, hay posibilidad, perdón doctor, hay posibilidad de tratamiento antes de pensar en cirugía. por supuesto, el tratamiento y la mayoría de los pacientes, o la mayoría de los pacientes que tienen, a los quienes se les hace el diagnóstico de glaucoma, se tratan inicialmente con una aplicación de unas gotas. Hoy en día también se puede hacer un tratamiento con láser de entrada, pero la mayoría de las recomendaciones en el mundo es iniciar con tratamiento con gotas, como echarse una gotica al día, 2 gotas al día, pero hay que echárselas en forma permanente. Es igual a la persona que sufre de la presión arterial. Si una persona sufre de la presión arterial, le diagnostican que es hipertenso, se tiene que tomar la pasta todos los días. ¿Qué le pasa si no se la toma? Pues se le sube la presión arterial. ¿Qué le pasa si el paciente se echa las gotas una semana y después la suspende? Que se le vuelve a subir la presión. Las gotas son para bajar la presión intraocular. ¿Y qué le pasa si le sube la presión otra vez? Pues que le sigue el daño. Entonces no para la enfermedad. Doctor, Sí. y perdón antes que continúe, ¿la gente no es juiciosa con los tratamientos? La mayoría de los ciegos en el mundo por glaucoma, la mayoría es porque ciegos en tratamiento, es porque no se aplican las gotas o porque se las aplican mal. Aplicarse mal las gotas es, por ejemplo, gente que se inclina para echarse una gota y se hace así como para que le entre al ojo. No, así no es, ¿sí? Echarse mal una gota puede ser echarse la gota y parpadear y saca la gota. Ajá. Echarse mal una gota es, por ejemplo, echársela en el ángulo y luego voltear para... Es ridículo lo que estoy diciendo, pero hay videos, hay conferencias. No, doctor, créame que no es ridículo, porque pues yo ya sé aplicarme una gota, pero es que a uno no le enseñan a aplicarse gotas. Si uno de verdad cree que es así, pues en algún momento de la vida yo hice lo que usted está diciendo, con gotas naturales, pues es decir, es mejor aclararlo porque a uno de chiquito le dicen, haga así, o cierre el ojo, o para que se le riegue. Después aprendí que solamente uno poniendo la gota ya, obviamente ella queda en todo el ojo sin necesidad de hacer algo más, pero me parece muy chévere que usted nos explique eso porque de verdad, pues a uno no le explica a nadie esto, doctor, así que tranquilo. Sí, tienen que preguntarle al médico cómo echarse las gotas, porque lo primero que va a hacer uno cuando va a echarse una gota es, apenas ve esa gotica que viene, cierra el ojo. Sí. Lo primero que hace, y entonces no le cae la gota, ¿no? Entonces, la verdad que sí. Y entonces los pacientes volviendo al tema, pierden la visión porque no funcionan las gotas, porque no acuden al tratamiento, porque las gotas se le acaban y no tiene recursos para conseguirlos y no se le suministran las gotas en forma adecuada. Esa es una cosa muy importante. Y pues como decíamos, ahora hay tratamientos adicionales, como tratamientos con láser o cirugía que se utilizan en la medida que los tratamientos con gotas no funcionan. ¿Y son costosas las gotas, doctor? Algunas sí,
Todo consumo de medicamentos en nuestro medio que signifique una erogación permanente es un costo para la vida, es un costo para las personas. Y si hablamos de unas gotas, 2 tipos de gotas para un solo miembro de la familia que puedan costar 100.000 pesos, por ejemplo, eso es Claro, importante para el núcleo familiar. claro, Eso por supuesto. Sí. Doctor Lozano, entonces, pues digamos que se intenta el tratamiento por gotas, está la posibilidad de láser, pero si ya esto no funciona o se requiere de algo más, ahí es cuando se piensa en la cirugía, o en qué momento se piensa en la cirugía. Así es. Por fortuna, la mayoría de los pacientes responden a tratamiento con gotas, pero como lo decía el doctor Mendoza, algún porcentaje de ellos no cumple y algún otro porcentaje definitivamente la parte anatómica no le funciona. En esos casos tenemos alternativas que por fortuna hemos ido avanzando con nueva tecnología para cirugía. Ahora, es muy importante aclararle a la gente que las cirugías para glaucoma, después de establecida la enfermedad, lo que buscan es controlar mi principal factor que me llevó a eso, que es el aumento de la presión intraocular. Desafortunadamente, el daño del nervio óptico en glaucoma no se recupera. Nosotros bajamos la presión para evitar que ese paciente siga progresando con la enfermedad y, por supuesto, lo que queremos evitar es que nos llegue la ceguera. Pero debe quedar muy claro es que el tratamiento que hacemos no cura lo dañado, trata de prevenir que el daño progrese. Ujú. Bueno, perdóneme un segundito porque voy a devolverme aquí, hay unas preguntas. Eh, las personas que por más de 10 años hemos trabajado frente a un computador, ¿tenemos riesgo de padecer esta enfermedad? Pregunta Jair. No, el trabajar en un computador no produce para nada glaucoma, de ninguna manera. Lo que produce es fatiga, resequedad del ojo, Otros otras inconvenientes, cosas completamente diferentes al glaucoma. pero no relacionados con glaucoma. Bien, aquí pregunta Gentil Eduardo, ¿qué riesgos presenta en caso de operación? ¿Cuáles son los riesgos? Las cirugías para glaucoma tienen para nosotros una dificultad importante y es que como cualquier cirugía, el éxito no solo depende de que estemos haciendo la mejor tecnología, la mejor cirugía, sino que dependemos mucho de la cicatrización del ojo. Entonces nosotros en la cirugía, ¿qué hacemos? Hacemos un canal nuevo para reemplazar el que al paciente le falló o colocamos unos dispositivos dentro del ojo para evacuar ese líquido que no ha podido salir. Y su éxito depende, como te digo, de la tecnología que estamos haciendo, del procedimiento quirúrgico más avanzado, pero también de que el paciente no tenga una cicatrización excesiva. Porque cuando hay cicatrización excesiva, nos puede tapar esa ventana nueva que hicimos y ese básicamente es uno de nuestros riesgos. ¿Qué otros riesgos inherentes puede tener? La mayoría de riesgos de una cirugía ocular, ¿no? Sí, pero perdón, doctor, antes que continúe con los otros riesgos, ese tema de la cicatrización del ojo depende de cada paciente y solamente se sabe hasta después de la cirugía. Definitivamente sí, y nosotros tratamos de usar unas gotas moduladoras para controlar en el primer mes, en los primeros 2 meses, la cicatrización para que no sea una cicatrización agresiva y que seamos exitosos en lo que estamos buscando en la cirugía. Pero es algo muy inherente a cada organismo, como cualquiera. Y si nosotros nos cortamos y nos miramos 5, cada uno cicatrizó diferente. Aquí nos ocurre lo mismo. Igual. ¿Y qué tanto ha avanzado la tecnología para este tipo de cirugía? Mira, ha avanzado mucho y realmente hoy en día tenemos muchos, primero, métodos diagnósticos más sofisticados, ¿sí? Que valga la cuña, en la clínica de oftalmología se disponen de los métodos de última generación para el diagnóstico y asimismo para el tratamiento. La cirugía ha evolucionado en muchos aspectos, sin embargo,
Realmente la cirugía convencional no ha sido del todo desplazada con nuevas tecnologías, porque no han tenido en el seguimiento de esos pacientes de nuevas cirugías el éxito que ha tenido la cirugía convencional, y sin embargo, pues por apropiación tecnológica o por innovación tecnológica se está difundiendo mucho. Vale decir que la cirugía convencional es la que tiene todavía mayor éxito en el resultado a largo plazo. Yo quisiera volver, y me perdonas, al diagnóstico y al seguimiento. Y antes que todo, no quiero dejar de pronto una inquietud o una confusión en las personas cuando hablamos de que es la primera causa de ceguera y que es asintomática. ¿Cómo yo me estoy quedando ciego y estoy asintomático? Pues resulta que nosotros tenemos dos tipos de visión: la visión central, la visual, Perdón un segundo porque no sé si soy yo o son ustedes. Un segundito. ¿Será que es allá o es acá? Espérense un segundo. ¿Pero ustedes me ven bien a mí? Voy a escribir acá un segundo. Un segundo, porque es allá, ¿cierto? O sea, yo estoy bien. Un segundo, por favor, no hable, doctor, espere. Un segundito, doctores, que tenemos mala señal. Y lo que usted estaba diciendo es supremamente importante. Bueno, ¿hasta dónde me oíste? Espera a ver si ya... sí, no, que... No, hace rato dejamos de oírlo. Ahora sí, ya estamos, creo que bien, ahora sí. Que usted dijo que quería hacer una aclaración a propósito. Ahí les están acomodando. Bien. Ay, creo que ya. Hábleme, doctor. No. Sí, eso, dígale, doctor. Aquí están diciendo, dígale, doctor, que repita el último minuto. Cuando usted comenzó a decir, quiero hacer una aclaración, ahí se empezó a cortar. Listo. Quiero hacer una aclaración porque estamos hablando, yo dije que es la principal causa de ceguera en el mundo. Y así mismo estamos diciendo que es asintomático. Yo, ¿cómo así que yo me estoy quedando ciego y no me doy cuenta? Es así. Lo que pasa es que nosotros tenemos dos tipos, dos formas de la visión. La visión fina, que se llama la agudeza visual, es la visión al frente. Cuando uno quiere ver el detalle de las cosas, las mira. Pero uno sin mirar las cosas, tiene visión también a los lados. La visión lateral que mencionaba el doctor Lozano le llama la visión periférica, campo visual. Entonces, periférico visual. ¿Ahora sí? Ahora sí, creo. Ahora sí, bueno. Entonces, esto me parece bien importante, de verdad que sí, porque la gente se pregunta, ¿cómo así que me estoy quedando ciego? Si es la visión periférica en la que se empieza a perder en el glaucoma, y finalmente se lleva a la visión central, el glaucoma. Por destrucción del nervio, primero se da la visión periférica y después se da la visión central. Muchos pacientes conservan la visión central, por supuesto, hasta el final de la enfermedad y no consultan, no se dan cuenta que están perdiendo la visión periférica. Y uno dice, ¿cómo diablos no me doy cuenta? Sí, no se dan cuenta. Entonces,
quiero mencionar esto porque en la evaluación del paciente con glaucoma se le ordena un examen que se llama campo visual. Es precisamente donde evaluamos la visión periférica. Cuando un paciente o una persona va a un del optómetra que le formule las gafas, le están tomando la agudeza visual. ¿Qué tanta agudeza en visión? ¿Qué tan fino ve? Eso es agudeza visual y es visión al frente. Para poder examinar en el paciente con glaucoma, con sospecha de glaucoma, su visión periférica, no la visión central, se ordena un examen que se llama campo visual. Y con el campo visual, repitiendo ese examen en forma periódica, es que nos damos cuenta si el paciente consiguió la presión ideal para él. Como bien lo mencionaba el doctor Lozano, para nosotros que no tenemos glaucoma, hay unos rangos de presión normal. Para el paciente con glaucoma, la presión ideal es aquella que no le haga daño. No es entre 10 y 20 como él mencionaba, no. Puede ser que el paciente requiera 15, o que requiera 11, o que requiera 10. Cuando ya tiene glaucoma. Cuando ya tiene glaucoma. ¿Y cómo nos O sea, damos cuenta de el esa doctor presión? Lozano se refería digamos, a ese examen o a esa presión antes de, pues para entender mejor. Sin glaucoma. Sin glaucoma. Pero con glaucoma es aquella que no le haga daño. Y la única forma de saber cuál es aquella que no le haga daño es ponerse en manos de un especialista en glaucoma y que le haga exámenes de campo visual periódicos y comparar sus exámenes de campo visual. Si no se está deteriorando su campo visual, quiere decir que llegamos a la presión ideal. Ajá. Aquí, perdóneme, me voy a volver un momento porque hay varias preguntas. Acá alguien está preguntando que por qué se da. Pues bueno, las causas todavía no las tenemos muy claras. Es lo que nos decía el doctor Mendoza antes de comenzar. Aquí, espera un tico, me estoy devolviendo, que acá nos estaban hablando de la señal. ¿Es posible que el glaucoma le dé a un niño? ¿Cómo es el tratamiento? Pues ya dijimos que sí, de hecho se pueden hacer con él. En el caso del tratamiento para los niños, ¿también es con gotas, doctor Lozano? En un bebé que confirmamos glaucoma congénito, la cirugía es el tratamiento definitivo. Si ese bebé tiene otras anomalías aparte de eso, probablemente va a necesitar varias cirugías y eso hay que advertírselo a los papás. Pero un glaucoma congénito se maneja de manera quirúrgica. Los otros glaucomas de otras edades, casi siempre iniciamos tratamiento con gotas cuyo objetivo, les recuerdo, es bajarle la presión al ojo, que es la que sigue dañando. Pero en primera instancia, cuando son los bebés y confirmamos, el manejo es cirugía de manera inmediata. Bueno, y aquí nos preguntan, ¿afecta que el paciente sufra de tensión alta? No, mira, antes se decía que eso no importaba, pero realmente poco a poco se ha visto que el paciente hipertenso, la circulación, la irrigación que tiene el nervio óptico está afectada por su hipertensión y el sufrir de hipertensión hace susceptible a ese nervio óptico a sufrir glaucoma. No así la persona que no sufre la presión. Entonces, no necesariamente una persona hipertensa va a sufrir de glaucoma y no necesariamente un paciente con glaucoma va a terminar hipertenso. No tienen una relación directa, pero poco a poco, de hecho aquí en Cali se hizo un estudio en un grupo importante liderado por un colega, el doctor Carlos Rivera, que llegó a demostrar que realmente sí puede haber una relación entre hipertensión y glaucoma, sobre todo porque la sangre que le llega al nervio óptico no es la misma, no tiene las mismas condiciones sanguíneas en el nervio óptico, y ese nervio óptico, como lo dije y repito, es más susceptible. Hay muchas personas que están preguntando, digamos, devolviéndose un poco al tema de la cirugía,
Creo que ya hablamos un poco del tema, pero para reiterar para las personas que están preguntando, que si se operan, ¿qué pasa con la visión después de operarse? Yo sé que ustedes ya contestaron, pero reiteremos para que las personas que llegaron ahora y se conectaron puedan tener claridad sobre eso. En los pacientes con glaucoma muy avanzado que no se controlan, definitivamente tienen que ir a cirugía para no perder la visión. Puede ocurrir que en los primeros días haya una disminución temporal de la visión. Ahora, en instituciones como la clínica de oftalmología, donde manejamos todos los parámetros desde pensar en el tipo de anestesia, disminuimos riesgos que puedan contribuir a empeorar que el acto quirúrgico me lleve a una disminución de la visión. O sea, en resumen, yo puedo tener una disminución temporal de la visión los primeros días después de un postquirúrgico de glaucoma y después el ojo nuevamente balancea sus volúmenes como para recuperar lo que ya tenía. Lo que es muy claro es que lo que ya estaba perdido en visión lateral no se recupera. Claro, sí, por supuesto. Bueno, espérense un momentico, yo miro a ver si acá hay más preguntas antes de continuar con otra que tengo por acá para que podamos... ¿la miopía tiene que ver algo con el glaucoma? Sí, yo lo mencioné. Eso ya lo mencionó el doctor Alfonso Mendoza. Altas de Ajá. Dice pues que qué se entiende, que se entiende por sospecha de glaucoma. Ok, sospecha de glaucoma es desde el punto de vista académico, cuando nosotros vamos a confirmar la enfermedad, es porque vimos unos cambios en el nervio óptico, en la parte final que llega al ojo, que nosotros tenemos caracterizado como normal, pero en ocasiones no va acompañado de hipertensión ocular o el examen campimétrico en los primeros estadios de la enfermedad sale normal. Entonces ese paciente lo llamamos sospechoso porque vimos cambios en el examen oftalmológico, pero todos los otros parámetros no permiten confirmar la enfermedad. En aquellos sospechosos y dependiendo de qué factores de riesgo tengan, nosotros vamos a hacer un seguimiento más cercano, tanto clínico como con aquellos métodos diagnósticos que hoy en día han avanzado mucho en el diagnóstico temprano. De ahí la importancia de uno contar con aparatos nuevos que le permitan irse adelantando a los hallazgos normales y que nos digan nosotros probablemente estemos ante un glaucoma muy incipiente y actuamos. Pero en resumen, muchos pacientes que le hemos dicho sospechosos es porque no todos los parámetros han permitido confirmar que ya existe la enfermedad. Ok, clarísimo. Doctor Lozano, bueno, aquí también nos preguntan, doctor Mendoza, ¿cada cuánto es aceptable realizarse el examen de campo visual? Bueno, una vez el paciente, yo agrego algo de sospecha de glaucoma. Mi papá tenía glaucoma, en realidad mi papá tenía glaucoma, tuvo glaucoma. Yo no tengo glaucoma, yo soy un sospechoso de glaucoma toda la vida. Y uno puede tener el diagnóstico sospecha de glaucoma toda la vida. Yo tengo un diagnóstico de sospecha de glaucoma toda la vida. Toda mi vida soy un sospechoso, o sea, me puede dar en cualquier momento. ¿Por qué? Por la herencia. Y por ejemplo, ¿usted cada cuánto se hace el examen para saber qué ha pasado, si hay algún cambio? Me hago un examen oftalmológico, voy donde el doctor Lozano. Me examine. Ah, bueno. Me examina. Y me dice, ¿estás bien? Sigo con sospecha de glaucoma, pero no tengo glaucoma. O sea... Pero ¿usted cada cuánto va donde el doctor Lozano para que lo revise y le diga si puede seguir tranquilo? Antes iba cada 2 años, ahora ya estoy yendo cada año. ¿Cierto, doctor Lozano? Entonces, así es. Uno tiene que hacerse el examen. Uno no puede dejarse sorprender por el glaucoma, y ahí quiero decir, porque el glaucoma es el crónico lentamente progresivo. Lentamente progresivo quiere decir que yo tranquilamente, en 1 año, voy donde él y no tengo que preocuparme el resto del año pensando en qué momento me va a dar el glaucoma, porque si acaso en ese año me empieza el glaucoma, no me va a hacer daño de ninguna manera importante, sino leve, muy, muy leve.
tanto que no lo voy a sentir. Como es así la enfermedad, no siento nada, no siento absolutamente nada. Ok. Entonces, por eso creo que la de sospecha. La pregunta tuya se me olvidó. ¿Cuál era? No, es que era ¿Cada justamente cuánto me que debo cada hacer campo cuánto visual? debía hacerse. No, si él me ve algún en el examen, o si yo le veo a algún paciente algo que me haga sospechar glaucoma, le hago el campo visual. Pero si no veo nada, por mucho que tenga un familiar con glaucoma, no le veo, la presión está normal, el nervio óptico está normal, no tengo ninguna razón para mandarle exámenes. No tengo ninguna razón para mandarle exámenes. Cuando yo sospeche que sí le está empezando, le mando campo visual, le mando un examen del nervio óptico que se llama tomografía, le mando un examen que se llama paquimetría, exámenes que son indispensables para iniciar, para confirmar el diagnóstico, para negar el diagnóstico y para iniciar un tratamiento. Hay Claro. otra cosa que es importante de aclarar para la gente, es que muy diferente la frecuencia de un campo visual cuando ya tengo glaucoma. ¿Qué tan frecuente? Va a depender de qué tan estable está la enfermedad, porque el campo visual me está ayudando a ver si yo estoy progresando, si estoy perdiendo más visión lateral. Es muy diferente al, como dice el doctor, solo sospechoso, un nervio sano, una presión normal. Cuando ya tengo glaucoma es algo muy independiente, depende de cómo está el glaucoma de ese paciente. Ok. Bueno, tenemos acá más preguntas. Hola, dice Eddie, me diagnosticaron hace poco glaucoma. ¿Puede dar dolor en los ojos y fotofobia? No, ya dijimos, es asintomático. ¿Cómo Ujú. quisiéramos, cómo quisiéramos que hubiera síntomas para que el paciente Mm. consultara y le dijera, vea, tengo el ojo así, o me duele así, o tengo un dolor así, entonces creo que tengo glaucoma? Consultaba, precisamente porque es asintomático, es que deben hacerse el chequeo rutinario o periódico como persona racional, si tiene, y sobre todo si tiene factores de riesgo como los que mencionamos. Sí, es importante aclarar como varias personas nos están haciendo algunas preguntas que ya hemos respondido antes. Yo voy a guardar este video y lo voy a compartir con la Clínica de Oftalmología de Cali para que ellos lo puedan publicar en sus redes sociales y las personas interesadas puedan, digamos, pues ver todo este live. Y aquí tratamos de resolver en este tiempo récord de una hora la mayor cantidad de preguntas que ustedes tienen posibles. Aquí hay una, por ejemplo, que yo me imagino que ya, pues ya nos la respondieron, nos las está preguntando diferente, pero ya la respondimos. Dice que tiene un hermano diagnosticado con glaucoma, que si él tiene que ponerse en control. Si yo entendí bien, doctores, pues sí, porque finalmente pues son familia, entonces es muy preferible que él también Definitivo. se ponga en control. Bueno, espérese un momento. Aquí dice, a mi papá le operaron un ojo, pero nos dicen que es mejor no operar el otro ojo. ¿Es recomendable esto? Pues nos dicen que hay un riesgo alto por lo que el primer ojo ya está muy perdido. Me parece una pregunta muy interesante. En la cirugía de glaucoma, como comentaba al principio, tiene un objetivo y como cualquier cirugía tiene riesgos. Efectivamente, entre más avanzada está la enfermedad, son nervios ópticos más vulnerables que se pueden lastimar. Y todas esas consideraciones nosotros las tenemos en cuenta en una clínica como la que estamos para poder minimizar riesgos. Pero ¿cuál es el objetivo de nosotros? Evitar que alguien se nos quede ciego. Nosotros en glaucoma luchamos para eso. Así haya una baja visión, luchamos para eso. Si un paciente tiene un glaucoma avanzado y con tratamiento médico o con láser sigue con la presión elevada, es obligación decirle, tengo la probabilidad de bajar la presión en cirugía para evitar esto, porque si no, desafortunadamente, en días o meses la visión se va a ir. Entonces, efectivamente, como cualquier cirugía, hay riesgos, pero igualmente, si no lo hacemos, desafortunadamente esas personas se nos quedan más rápido ciegas. Y agregar ahí quiero que, por eso dije que las principales causas de ceguera en el paciente con diagnóstico y en tratamiento es que no cumplen el tratamiento por las razones que sean. No puede comprar las gotas, es una razón, no se puede aplicar las gotas, no es constante.
cualquier cosa, y eso nosotros como médicos detectamos ese paciente que no está en capacidad de cumplir el tratamiento, y pues tenemos que pensar en algo que nos garantice un nivel de presión más regular, controlado por más tiempo y en forma segura, y a ese paciente lo operamos, le hacemos la cirugía donde le hacemos un drenaje artificial, un orificio en el ojo que funcione como el drenaje natural no funciona. Eso es como hablar de plomería, como hacer un desagüe, ¿sí? Un desagüe, y ese desagüe en el ojo para que el líquido salga por ahí, y eso nos mantiene la presión permanentemente en un nivel de seguridad donde su progresión de glaucoma se va a detener o va a ser tan lenta que nunca le va a afectar su calidad de vida. Entonces, bueno, yo estoy aquí un poco medio preocupada por el tiempo, porque usted no se imagina la cantidad de preguntas que tenemos, y yo también tengo otras acá. Entonces, voy a turnarme con una de las que tengo acá y con otras de las que están allí, pues de las personas conectadas, para que podamos evacuar lo más pronto, porque pues se nos acaba el tiempo, y este de verdad que es un tema supremamente interesante. Teníamos acá que a veces la gente dice que esto es como un tipo de cáncer. ¿Eso es así o no es así? Es una cosa que realmente cada año que hacemos nuestras charlas educativas con los pacientes, reiterativamente nos preguntan. El glaucoma no es un cáncer. El glaucoma es una enfermedad que ha ocurrido en la estructura de drenaje del ojo, pero el glaucoma, para que les quede claro, no es un cáncer. Bueno, muy bien. Y aquí les pregunto, entonces, para cumplir con esto de turnarnos, ¿el estrés puede alterar la presión del ojo? Fíjate que no está realmente relacionado, pero yo sí quiero aprovechar esto para decir que algunas cosas del diario vivir un paciente con glaucoma no debe realizar. Por ejemplo, o sea, ¿qué le sube la presión a un paciente? ¿Qué le puede subir la presión? Le puede subir la presión sonarse con un pañuelo. Al sonarse con un pañuelo puede aumentar la presión intraocular. ¿Qué le puede subir la presión? Un paciente con glaucoma, que está en tratamiento con glaucoma, no debe hacer eso. Inflar bombas, tocar instrumentos de viento, aguantar la respiración. Todo esto puede llegar a subir la presión. Por ejemplo, hacer un esfuerzo físico. Todo lo que le ponga a uno la cara roja de algún esfuerzo que esté haciendo, le puede llegar a subir la presión y le afecta en el paciente con glaucoma. Si uno no tiene glaucoma no le pasa nada, absolutamente nada. Pero el paciente con glaucoma le puede afectar. Debe evitar hacer todo este tipo de actividades que usted está mencionando. Hacer yoga y pararse en la cabeza. No lo puede hacer, no lo debe hacer. No lo debe hacer porque eso le aumenta la presión intraocular. Y entonces le puede progresar su enfermedad. Se está aplicando las gotas y está muy juicioso, pero hace ese tipo de cosas que le pueden subir la presión dentro del ojo. Colocarse una corbata apretada, esto aquí, apretado aquí, eso puede subir la presión. Entonces, son recomendaciones que sí son del diario vivir y que vale la pena para los pacientes con glaucoma. Hay otra cosa que quiero allí adicionar, porque es muy frecuente en nuestro medio, en donde todos podemos comprar una medicina en la farmacia sin fórmula. Hoy, por ejemplo, me tocó ver una paciente joven de 45 años. ¡Súper joven! ¡Súper! Que le dio glaucoma porque usó 5 años una pomada en el borde de los párpados que tenía derivados cortisónicos. Nadie le advirtió, es una respuesta individual, y la paciente hoy en día tiene un glaucoma avanzadísimo. Entonces, ese es otro dato importante en cuanto a prevención que tú preguntabas. Algunas medicinas, en este caso los derivados cortisónicos, en algunos pacientes pueden llevar a la enfermedad. Eso quiere decir, doctor Lozano, que cada crema, porque sé que ya estamos hablando de un tema, y los hombres usan cremas, pero las mujeres usamos más cremas. Cada crema que utilicemos debemos tal vez consultarla o con el oftalmólogo o con el dermatólogo a ver si realmente pues debo usarla. Totalmente. Desmaquillantes y todo y maquillaje también.
que tenga derivados con cortisona. Si tú estés dando crema lubricante, desmachante, eso no tiene nada que ver. Derivados en cremas o gotas que tengan derivados con cortisona. Hay muchos productos en el mercado que se usan para aclarar los ojitos, Ajá. para que se pongan los ojos claritos, ¿sí? Pues muchos de esos productos, además del vasoconstrictor, que es el que cierra los vasos de la conjuntiva y pone el ojo clarito, algunos de ellos tienen derivados cortisónicos, esteroides. Y el uso crónico de esas gotas, es lo que está diciendo el doctor Lozano, puede llevar a que el paciente desarrolle un glaucoma secundario a eso. Hay personas predispuestas a eso, no todo el mundo predispuestas. Y ese derivado cortisónico lo puede estar recibiendo en spray nasal, lo puede estar recibiendo en crema, los puede estar recibiendo en inyecciones, los puede estar recibiendo en pastas. Algunas personas pueden sufrir entonces glaucoma por eso. Quiero agregar que en los medicamentos en donde se lee contraindicado el glaucoma, es para un tipo de glaucoma que afortunadamente es menos frecuente, que es el glaucoma crónico de ángulo estrecho, pero no voy a entrar en esa aclaración porque no me lo van a entender. Yo quiero ser claro. Si la persona tiene sospecha de glaucoma y dice el producto contraindicado de glaucoma, consulte con su oftalmólogo si puede utilizar ese producto o no. No lo consuma antes de consultar al oftalmólogo si lo puede usar. Ojo. Pues muy, muy importantes esas aclaraciones, muy interesante. Y bueno, miren la importancia de tener ese tipo de conversaciones porque a veces uno ignora todo esto. Otra pregunta, y esto sí se la transmito, me la hicieron llegar un poco más temprano a través de Instagram, y es ¿qué hace? A ver, aquí hay un tema que es de tipo familiar. Es el caso de una persona que conozco que no saben, ignoraban que en su familia, digamos, había presencia de glaucoma, sino que se empezaron a dar cuenta que la mamá empezaba como a chocarse, se tropezaba, y ahorita que ya ha sido diagnosticada con la enfermedad, pues todos están como en shock y no saben qué va a pasar y no saben qué va a hacer. También, hablemos de este tema también desde el punto de vista familiar y cómo también algo como eso le puede alertar a uno que está pasando algo con los ojos, ¿no? Sí, definitivamente y desafortunadamente, como decía al principio de la definición, cuando a nosotros nos llegan pacientes viendo mal por glaucoma, la enfermedad está muy avanzada. Pero parte de lo que hemos dicho aquí primero con esos pacientes es hacemos un acompañamiento para estabilizar la enfermedad. Hacemos educación a los familiares directos para que podamos evaluarlos y actuar a tiempo. Y en ocasiones nosotros tenemos actividades con otros profesionales. Cuando la enfermedad ha llevado a producir una visión tan baja, tenemos expertos en baja visión. O sea, tratamos de inculcarle a ese paciente que no le estamos diciendo usted se debe quedar allá en su piecita y nada más. No, esa no es la idea. La idea es mantenerlo integrado de una manera especial a la sociedad. Y para eso nos apoyamos de psicólogos, nos apoyamos de expertos en baja visión y le decimos al paciente, su vida aquí no ha terminado. Nosotros seguiremos luchando para evitar que usted no se nos quede ciego. Claro. Y el apoyo de la familia es fundamental y pues también como recurrir a esas otras opciones, como por ejemplo el psicólogo, porque es que, pues digamos que cualquier enfermedad trae consecuencias de tipo familiar difíciles, pero perder la visión cuando se ha tenido durante tantos años, pues eso debe tener un impacto muy importante para la persona y también para la familia, ¿no? Total. Sí, bueno, tenemos aquí también qué cuidados. Bueno, ya nosotros hablamos de la cirugía, pero nos quedó faltando una pregunta a propósito de cuando la gente tiene que pasar por todo este proceso o este procedimiento de la cirugía. ¿Qué cuidados se deben tener después de la cirugía de glaucoma? Sí, señor. La cirugía, como explicaba, es hacer un drenaje artificial y ese drenaje puede
hacer que la persona o llevar a la persona a una fragilidad, a desarrollar infecciones que se puedan meter dentro del ojo. Así se hace un drenaje, dije que se hace un drenaje, ¿cierto? Bueno, ese drenaje va no al medio externo, sí, pero por debajo de la telita que cubre el ojo, que se llama la conjuntiva, lo que quiere decir que el medio externo va a estar separado del interior del ojo solo por esa telita que se llama la conjuntiva. Entonces, así como se está consiguiendo que drene el líquido por allí, pues si a esa persona le da una inflamación en la conjuntiva, es decir, se le pone el ojo rojo, para nosotros que no tenemos glaucoma, no es una emergencia. Para una persona que tiene una cirugía de glaucoma, una conjuntivitis es una urgencia porque se le puede meter la infección dentro del ojo y la infección dentro del ojo es gravísimo, gravísimo. Asimismo, por eso le tiene que uno que recomendar a los pacientes operados de glaucoma, operados con cirugía, no con láser, que deben usar gafas cuando se metan a una piscina, que no deben evitar el viento, el polvo, los ambientes contaminados, porque quedan con esa susceptibilidad. Pero pues eso es mucho menos importante que perder la visión. Entonces, si no hay que hacer la cirugía, hacemos la cirugía. Y las personas pueden llevar, estando lo que acabo de decir, su vida perfectamente normal. Hay personas operadas de los 20 o 30 años porque tuvieron un glaucoma juvenil muy agresivo y viven su vida normal, sin problema, sin problema. Ok, bueno, tengo aquí otra pregunta de las personas que están conectadas. Bueno, además de los piropos que les han echado, eso no los he leído, porque si no aquí nos quedamos, pero mejor dicho, piropos van y vienen para los dos, pero que son pacientes seguramente. Alguien me preguntaba algo por acá. Si se tiene sospecha de glaucoma, ¿puede usar lentes de contacto con fórmula médica? Sí, definitivamente no hay contraindicación al respecto. El lente de contacto no tiene una relación directa con la etiología de la enfermedad. Probablemente la única recomendación es el día que yo ya tenga glaucoma y tenga que usar gotas. Ahí sí hay que tener cuidado porque la calidad y la permanencia del lente de contacto probablemente se va a ver afectada. Y lo otro importante es, si yo ya tuviese glaucoma, con cirugía de glaucoma, como lo comentó el doctor Mendoza, no está recomendado lente de contacto porque aumentamos el riesgo de una infección. Entonces, ahí sí que... Pero alguien que me diga, yo estoy en seguimiento, sin tratamiento, solo sospechoso, no hay problema. Ok, bueno, yo voy a devolverme acá, a ver si tenemos algo más por acá. Hay unas que ya respondimos. Bueno, acá desde la clínica también están dando los datos. Ahorita vamos a hablar de eso, de cómo se pueden contactar para ya cuando sea nuestro cierre, para que la gente se pueda contactar si tiene dudas, si quiere una cita y demás. Los tres exámenes, ya. Aquí dice, los tres exámenes, parquimetría, la del nervio óptico y la de campo visual son condicionales periódicamente o solo con la del campo visual periódicamente se puede. No, usualmente está aceptado internacionalmente que uno le hace seguimiento al paciente con el examen de campo visual. Ese es el gold estándar, o sea, lo que se tiene convencionalmente aceptado en el mundo como examen para seguimiento de glaucoma. Ahora tenemos nuevas tecnologías, y a eso me refería hace un rato, disponible en la Clínica de Oftalmología de Cali, donde examinamos en detalle el nervio óptico y nos da más información y nos da algunas veces más información cuando el paciente tiene un glaucoma avanzado porque su campo visual ya no ayuda en algunos casos. Entonces nos vamos a esa tecnología que es la tomografía del nervio óptico, conocida como OCT, en la sigla OCT.
En cuanto a Ujú. la taquimetría, realmente se toma al principio, se ordena al principio, pero después no se sigue ordenando, porque simplemente es uno de los parámetros que generan, vale decir, aclarar lo de la paquimetría para que entienda la gente, es una medida del grosor de la córnea, y la córnea es la parte de adelante del ojo, como el parabrisas del carro. La córnea es lo que es transparente, y la paquimetría es una medida del grosor de esa córnea que puede o no generar riesgos para sufrir glaucoma fundamentalmente. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Voy a hacer dos preguntas en una. Y es que si tiene relación el glaucoma con diabetes y el ojo seco con glaucoma. El glaucoma con diabetes no hay una relación directa, pero resulta que como la diabetes puede tener complicaciones o alteraciones en la vasculatura dentro del ojo, yo puedo tener cambios importantes no controlados que me pueden llevar a cierto tipo de glaucoma. Y lo otro, en ese estudio que comentaba el doctor Mendoza, hay cierta susceptibilidad en que si yo tengo estas enfermedades circulatorias mal controladas como hipertensión o diabetes, probablemente algunos nervios de otros sean más propensos a la enfermedad. En relación al ojo seco, no hay ninguna relación con glaucoma. Lo único en relación a ojo seco es que desafortunadamente los medicamentos, algunos de los que usamos para controlar la enfermedad, de manera crónica, sí nos pueden producir ojo seco y van a requerir simultáneamente que apliquemos sustitutos, lágrimas artificiales, para disminuir ese síntoma. Pero relación directa entre las dos enfermedades no existe. Ok. Bueno, doctor Edgar Lozano a mi izquierda y doctor Alfonso Mendoza a mi derecha. Son oftalmólogos especialistas en glaucoma de la Clínica de Oftalmología de Cali. Ya para cerrar, ¿cómo nos podemos contactar a la clínica? ¿Cómo nos encontramos? Seguimos las redes de la clínica. Este tema es muy interesante, pero pues obviamente en la clínica también hay especialistas que manejan otro tipo de enfermedades y demás. Entonces, pues, ¿cómo pueden contactarlos? Sí, realmente nosotros trabajamos aquí en la Clínica de Oftalmología de Cali, siguiendo las redes de la clínica. Pueden pedir sus citas y pueden contactarnos en forma eficiente, sin problema. Nosotros estamos a disposición de ayudar a la gente, y realmente ese es el propósito de nosotros en esta enfermedad tan catastrófica. Sí, señor. ¿Algún mensaje final, doctor Lozano? No, queremos, como siempre, recordarles a ustedes que nosotros en esta enfermedad buscamos detección temprana para que la gente no quede limitada. Y nuevamente a los que están muy avanzados, propendemos por evitar que nos queden ciegos. O sea, nosotros a ningún paciente que todavía tenga algo de visión le vamos a decir nada más, sino que luchamos con todas las alternativas para que ese paciente siga teniendo. Tenemos muy claro que es muy diferente yo tener una corta visión a no tener nada. Entonces, en esta patología nosotros luchamos junto al paciente con todas las herramientas que tenemos para diagnósticos tempranos, para seguimiento y para tratamiento de acuerdo a la estadio de la enfermedad. Sí, yo Bueno, quiero agregar que no se pueden dejar vencer por una enfermedad habiendo los recursos. sí, señor. Y el recurso no Importantísimo. obliga, y lo único que tiene que hacer un paciente es ir donde el médico, porque no es médico, y el médico está para ayudarle. Pero si no consultan a tiempo, es tarde. Si llega muy avanzado, no podemos hacer nada para cambiar, porque esto es un daño irreversible de la visión. Irreversible, sí, señor. Pues bueno, a ustedes dos, nuevamente, muchísimas gracias por las aclaraciones, por resolver las dudas, las de las personas que se conectaron, las mías, las de personas que me escribieron antes. Seguramente se seguirá hablando de este tema, la importancia de prevenir, de visitar al oftalmólogo. Y bueno, ante todo, y lo que ustedes decían, mucha fuerza para esas familias que están pasando pues, por una enfermedad de estas y que requieren de apoyo, pues que acudan a ese apoyo. No solamente a ustedes, sino también a otros profesionales que les puede ayudar a seguir adelante. Gracias, @Clínica Ofta, las redes sociales de la Clínica de Oftalmología de Cali.
Chao, ha sido un placer. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Por Gracias, supuesto, doctores. muchas gracias. Y a Gusto. los que se conectaron también, muchísimas gracias y gracias por sus preguntas. Chao, chao. Ya les comparto el video. Chao.